y comenzamos, por favor. En nuestro primer recuadro, vamos a realizar, por favor, una separación de líneas. Mucha atención en lo siguiente. Dividimos, por favor, yo lo voy a marcar con rojo para que no te me pierdas. Yo lo marco con rojo para que no te me pierdas, pero dividimos 3 horizontal y 3 vertical. 3 partes horizontal, 3 partes vertical. Así. 3 partes horizontal y 3 partes vertical. Por favor, primero tenemos que hacer una división. Vamos a ir mostrando cómo se colocan y cómo se realizan la composición principalmente en las películas, enfocadas en este momento en las de Marvel de manera exclusiva. ¿De acuerdo? Y con esto vamos a intentar explicar o entender cómo es el simbolismo precisamente de la colocación de los cuerpos o de las poses, la vista en los superhéroes. Ahora, fíjate muy bien, en la línea que está a la derecha, en la línea que tenemos a la derecha, vamos a dibujar todo el cuerpo de Hulk. En esta línea de la derecha, aquí voy a acercar el personaje y vamos a intentar, repito, es correcto, vamos a realizar esa regla de tercios. Vamos a intentar realizar a ojo. Vamos a intentar realizar a ojo nuestra, nuestro diseño del personaje para que lo podamos enfocar en esa sola línea, ¿no? Empezamos con el círculo de la cabeza. Circulito de la cabeza, deja el espacio suficiente. Ándale, dice Oscar, ojo de buen cubero activado. Excelente. Repito, va a salir un estilo muy cómic, como una página precisamente de alguna historieta o algún cómic, principalmente de Marvel. Barbilla, tiene que ser una barbilla muy cuadradita. La parte de la cabeza, lo vamos a hacer un tanto directo, muchachos. Definimos y diseñamos principalmente el cabello, la forma del cabello. Trata de hacerlo con un trazo bastante sencillo. Levanta la mano quien ha estado ya en clases de figura humana, en clases de dibujo de figura humana, de cuerpos. Vamos a intentar comprender esa parte, ¿no? Esa parte del boceto de la figura humana para poder realizar nuestros dibujos de cómic de manera muy sencilla y te vas a dar cuenta que va a ser sin tanto detalle. Por ejemplo, si ponemos una idea de cómo serían las sombras, por ejemplo, aquí en el cabello, con líneas de este tipo. Líneas muy sencillas. Líneas muy sencillitas. Bien, vamos a ir rellenando de manera muy simple. Vamos a definir lo principal en cuanto a la silueta. Por ejemplo, en Hulk es básicamente la definición de músculos, pero de manera muy simple. El pantaloncillo, el cabello, los brazos, las manos. En la parte de los ojos, imagínate, repito, como si estuviéramos dibujando un cómic, un dibujo estilo cómic. Ojo no se alcanza a definir. El ojo no se alcanza a definir. La línea de la nariz es muy cortita. Creo que estás viendo la otra cámara, Checo. Chécate la otra cámara. No sé dónde o cuál estés viendo, Sergio, pero se me hace que estás en la otra camarita, porque sí me veo. Todos me ven, ¿no? Sí ven mi cámara. Ah, caray, ¿no se ve mi cámara? A ver, ahí estoy. A lo mejor están en la otra camarita, en el espía. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos un espía que revisa todo, que se estén portando bien todos ahí en el chat y que no pongan así, este, que no hagan mal uso, vaya, de las herramientas? ¿Se acuerdan que les dije? Se me hace que por ahí están algunos conectados en el otro. Muy bien. Ahora,
Cuello. Dibujamos el cuello, por favor. Dibujamos la parte del cuello, por favor. Aquí en la zona del cuello tiene estos musculitos del esternocleidomastoideo, ¿recuerdan? Aquí lo tenemos. Muy bien. Y ahora, en la parte de los brazos, los hombros, fíjate muy bien cómo vamos a ir desarrollando. Fíjate muy bien cómo vamos a ir desarrollando. Primero colocamos, por favor, esta como una tabla de surf, como una tabla de surf por detrás y debajo del cuello, por detrás y debajo del cuello, como una tablita de surf o un triangulito, un trapecio básicamente, debajo del cuello, debajo de la cabeza. Muy bien. A ver, déjenme, les dejo de compartir, dejar de compartir y vámonos de nuevo. Vamos a compartir otra vez pantalla. A ver si ya les permite. A ver ahí, menciónenme los que algunos no podían ver la imagen. Ah, que no se ve mi cámara. Pues olvídense de mi cámara, vean el dibujo, muchachos. Olvídense de mi cámara. Si alguno no pueden ver la cámara, posiblemente sea la conexión. Pero olvídense de la cámara. Observen el dibujo. La mitad del pecho, por favor, la colocamos del lado izquierdo. Colocamos del lado izquierdo. El pectoral, dibujamos la parte del pectoral con un recuadro en la parte superior. Repito, van a ser figuras muy, muy sencillas. Muy bien. Figuras muy sencillitas. Y en la parte del abdomen, ¿recuerdan cuántos músculos tenemos en el abdomen? ¿Cuántos músculos hay en el abdomen? 8. Muy bien. Dibujamos básicamente 8 recuadritos formando los músculos de Hulk. Bueno, 6 porque los otros 8 están debajo del pantaloncillo. Perdón, los otros 2 están debajo del pantaloncillo. De esa manera únicamente. Vámonos con lo principal, muchachos. Lo principal. ¿De acuerdo? Lo principal. Vamos a dibujar, por favor, el brazo que vemos nosotros a la derecha. El brazo que vemos a la derecha, empezando desde el hombro con un círculo grande, incluso hasta casi del tamaño o un poquitito más grande de la cabeza, ¿no? Casi el hombro está del tamaño de la cabeza de Hulk. Van a ser puras bolas. Bíceps y tríceps aquí conectados al hombro. En otro circulito ligeramente por detrás. Ligeramente por detrás del hombro. Antebrazo. ¿Recuerdan cómo dibujamos el antebrazo? El circulito colocado delante del bíceps y 2 líneas guía que nos llevan hacia la muñeca. ¿De acuerdo? Hacia la muñeca. Intentamos hacerlo lo más sencillo posible, repito, para poder darle un efecto más de cómic. Muy bien. Aquí me voy a acercar un poquitín. En la parte de la mano lo hacemos por partes desde el guante de la mano y dibujamos de manera muy simple los dedos. Empezamos, por favor, por el guantecito de la mano. Con un recuadrito basta. Aquí. Un recuadro, un trapecio. Y vamos a intentar, muchachos, realizar el dibujo directo de los 5 dedos, empezando por el pulgar, que tiene 1 y 2 falanges. Se divide en 2 partes. Se divide en 2 partes. Vamos a hacer uso
de nuestro conocimiento lo que sepamos o lo que hayamos hecho en figura humana. Vamos a ir, obviamente, me van a ir siguiendo, pero necesitamos que observen demasiado las figuras muy simples para poder dar un efecto, repito, de cómic. Personajes simples. Los otros 4 dedos tratamos de hacerlo también de manera muy simple. Incluso ni siquiera contamos 3 falanges, pueden ser de 2 falanges. Pueden ser de 2 falanges, mucho más sencillo. De hecho, el anular y el meñique se pegan al dedo medio y no hay tanta definición. Entonces aquí básicamente unimos. ¿De acuerdo? Sabemos que tenemos 5 dedos y Hulk también, pero necesitamos simplemente observar que lo puedes hacer de una manera muy simple con recuadritos o básicamente directo, pero que tenga mucha, vaya, definición en los dedos, contando precisamente los dedos, la cantidad y darle la forma del guantecito. Muy bien, ¿alguna duda hasta aquí? Fíjense, antes de continuar con el resto del cuerpo, vamos a completar un poquito la espalda de Hulk, aquí el lateral derecho, debajo del bíceps. No pasa nada si les quedó de diferente tamaño, ¿eh? Hasta donde haya quedado. Solamente es darle, de todas maneras, vamos a dar el sentido de la posición y explicar de todas maneras la composición de la imagen, Mafe. Así que no pasa nada. Hay algunos que les va a quedar un poquito cortas las piernas o fuera de su recuadro, no importa, ¿sí? Ahora, fíjate muy bien, antes de pasar al resto del cuerpo, quiero dar un ejemplo, así como lo hicimos en el cabello, de líneas muy estilo cómic. En el cuello, entre el cuello y el hombro del lado derecho, rellenamos con líneas muy simples. Con líneas muy simples. Líneas muy simples. Vamos a generar esas texturas de sombra. Tanto en el hombro, el tríceps principalmente. Señalamos incluso hay una marquita de sombra entre el tríceps y el bíceps. Y en el resto, desde el codo hasta la mano, todo esto lo podemos sombrear junto con los dedos de manera muy sencilla. Esta es la sencillez, muchachos, del estilo cómic cuando ya, imagínate que estamos haciendo páginas interiores en un cómic. Deben de ser muy sencillas, deben de ser visualmente directas, claras, pero con un dibujo muy sencillo. Si le metes muchísimo detalle, es como si estuvieras dibujando una portada y pues no nos interesa dibujar una portada de revista, una portada de un cómic. Sencillamente es contar una historia con imágenes ilustradas simples y claras. En la parte lateral derecha dibujamos un pequeño zigzagueo que llega hasta el pectoral y toda esta parte lo podemos sombrear también muy sencillo. Si quieres usar la misma posición de las líneas del brazo, perfecto. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí. A ver, ahí Leo, ¿se ve correctamente mi cámara? No se ve la cámara. Diana, ¿se ve la cámara? ¿Me veo yo? Ahí Diana sí me ve. Natalie, ¿me veo yo? Sí, no sé por qué, no sé qué es lo que está pasando. Pues si muchos sí me ven y otros no se ven, no me ven. Se me hace que es su conexión o no sé, la verdad. Elvis, cuando termines este punto, por favor. Elvis, cuando terminen hasta aquí. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a el siguiente brazo. Dibujamos el siguiente brazo.
Ah, bueno, de hecho sí, miren, pues traten de buscarme donde yo aparezco y denle clic. A lo mejor seleccionaron otra ventanita. Tal vez seleccionaron otra ventanita. Ok, no se ve. A ver, permítame. Ya apareció. Muy bien, pues no sé qué hice, pero ya apareció. No le hice nada. Ya apareció la pantalla. Ok, bueno, excelente. Vámonos con el otro bracito. Me extrañaban o que extrañaban verme ahí. Muy bien, vámonos con el otro brazo, por favor. O sea, ya entonces ya ven la pantalla y ya me ven mi camarita y ya ven la pantalla, ¿verdad? Excelente. Bueno, siguiente brazo. No se ve el hombro, solamente se alcanza a ver un poquitito aquí detrás del pecho. Y lo poquito que se alcanza a ver el bíceps lo dibujamos muy sencillo. ¿Sí? Lo poquito que se alcance a ver el bíceps lo dibujamos muy sencillito. Bien. Ahora, una vez que ya tenemos esta posición, intentamos realizar el brazo del antebrazo hacia la muñeca con este ovalito. Y mandamos hacia la muñeca. Y luego fíjate muy bien en la parte del puño. En la parte del puño es un cubo. Dibujemos un cubito, por favor. Un cubo tal cual. Con perspectiva, por supuesto. Con un poquito de perspectiva. En esta posición. Dibujemos un ligero cubo. La otra mano, como está abierta, va a resultar un poquito más grande. ¿De acuerdo? Y este cubito tiene que ser un poquito más pequeño para que podamos darle el efecto del puño o la manita cerrada. Dibujamos principalmente el dedo pulgar. Dibujamos el dedo pulgar y el resto de los dedos sin tanta definición, solamente hacemos la división de los cuatro deditos. Y tiene mucha sombra en la palma de la mano y hacemos exactamente lo mismo que en el brazo derecho. Sombreamos el lado derecho precisamente, sombreamos el lado derecho de este bracito y con eso basta. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? Excelente. A lo de Elvis, la palabra Elvis significa ya terminé y la palabra Jackson significa aún no termino. ¿De acuerdo? Elvis significa ya terminé y Jackson significa aún no termino. Perfecto. Ahora, vámonos con la parte del pantaloncillo, pero antes hacemos muy parecido al boceto del calzoncillo del boceto femenino, muchachos. Hacemos un pequeño triangulito o el escudo de Superman. Hacemos aquí el espacio hacia abajo y hacemos un triangulito para la división de las piernas.
un triangulito para la división de las piernas y generamos un pequeño recuadro, tanto en el, incluso podemos hacer directo el pantaloncillo, ¿eh? Directo podemos hacer el pantaloncillo del lado derecho, del lado izquierdo. Dos recuadros, básicamente dos recuadros, pero con las lineecitas rotas, ¿no? La basecita ligeramente rota. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Adelantamos un poquito el proceso y más que queramos sombrear, vamos a poder texturizar, por favor, muchachos. Texturizamos un poquito el pantaloncillo del lado derecho, igual que el brazo, igual que en el cuerpo. Texturizamos un poquito, lo rayamos tantito para que parezcan tanto sombras como arruguitas en la tela. Independientemente si cabe o no todo el cuerpo completo, hasta donde quepa, muchachos, hasta donde quepa, vamos a colocar rodillas. Colocamos rodillas y el chamorrito. El chamorrillo puede ser un rombo gordito o un óvalo y después lo mandamos hacia los tobillos. Hacia el tobillo. Voy a intentar hacerlo completo para los que levanten la mano a quien sí le alcanzó todo el cuerpo completo. A quien sí le va a alcanzar todo el cuerpo completo. Perfecto. Vamos a realizarlo. Aquí en la parte del piecito, como una pata de pato, mira. Pero con aspecto de cajita, como una pata de pato. Hacemos los deditos, de igual manera 5 deditos. Y sombreamos la pierna del lado derecho. Muy bien. Perfecto. Ahora, la piernita del lado izquierdo, desde la rodilla, y luego el chamorrito que está cargadito hacia atrás, ¿no? Hacia atrás está cargadito el chamorro, lo mandamos hacia el tobillo y el piecito aquí está de perfil hacia la izquierda. Hacemos una patita de pato, pero ahora con el dedito o los el piecillo hacia la izquierda. Definimos y sombreamos. De la manera en cómo lo realizamos, repito, ¿quién sí ha visto los cómics de las páginas internas que así se realizan? Los que hemos visto muchos cómics, sabemos que las páginas internas son mucho más sencillas, y nos ayuda mucho a entender el proceso de la composición. Ahora, Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Y lo que sigue aquí en este ejemplo, lo que sigue en este ejemplo es intentar realizar, y yo lo voy a marcar con rojo, tú con tu lapicito normalito, con tu lápiz normal, vamos a generar por favor un triángulo. Déjeme nada más alejo para poder notar dónde llega ese triangulito. Lo voy a marcar yo con rojo, tú márcalo con tu lápiz. Ese triangulito, muchachos, nos ayuda a definir qué en el personaje. Abajito colocamos por favor las reglas de composición que tiene esta imagen. La primera regla de composición, ¿cuál fue? La que utilizamos para poder colocar a Hulk. La primera regla de composición fue regla de tercios. La regla de tercios fue la división de las tres partes horizontal y vertical, ¿no? ¿Se acuerdan? La división de las tres partes horizontal y vertical. Y número 2, hay un triángulo.
El triángulo significa poder, y más en las películas de superhéroes. Triángulo de poder. Aquí principalmente en la escena es el más fuerte o el más poderoso. Es en teoría Hulk. Como mencionábamos hace un momento, la pose de cuando termina, de cuando termina de tratar como trapo, ¿no? A Loki, que lo agarra y empieza a golpearlo por todos lados. De hecho, ahorita les quiero mostrar la escena. Pero bueno, al final la vemos. Muy bien. Y ya de manera muy sencilla, muchachos, de manera súper, súper sencilla, vamos a intentar dibujar sencillísimo. Dibujamos en el triángulo, en el pico del triángulo del lado izquierdo, la cabecilla de Loki. La cabecilla de Loki. Ni siquiera se va a definir. Solamente intentamos dibujar la frente, la nariz, parte de la barbilla y todo el resto del cuerpo así todo destrozadillo, ¿no? Todo apachurrado. Y el piecillo. Aquí se alcanza a ver un poquito el pie. Es lo único que necesitamos al momento de señalar la composición en los cómics. Necesitamos muy poquito detalle y mucha claridad en las siluetas. En las siluetas principalmente. Y el alto contraste, esto que acabamos de hacer, de señalar los músculos de Hulk, por ejemplo, con mucho contraste, de manera muy sencilla, es lo único que nos interesa. Lo que refuerza en la historia es precisamente la secuencia de lo que viene después o lo que fue antes para saber cómo pasó todo en la historia, ¿no? Elvis cuando termines, y lo podemos sombrear, ¿no? Un poquito. Elvis cuando termines el cuerpecillo de Loki ahí todo aplastadillo. Y mientras vamos, agreguemos por favor un poquito de las piedras o más bien el concreto levantadillo de donde lo estuvo golpeando, ¿no? Un poquito, algunas líneas muy chuequecillas y hasta ahí lo terminamos. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor, para pasar al siguiente. Es correcto, Diana. De hecho, ahorita vamos a ver una de precisamente es la siguiente. Muy bien, excelente, muchas gracias. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Se entiende, muchachos? Perfecto. Ahora vámonos con el siguiente. Vámonos con el siguiente que precisamente ahorita me estaba indicando aquí Diana, que se acordó de cuando mostramos un ejemplo de cuando la cámara se inclina. Cuando la cámara se inclina, ¿se acuerdan? Que platicamos un poquito sobre cuando la cámara se inclina, qué es lo que representa. Y precisamente es este siguiente ejemplo. Muestra el caos, el desorden o cuando algo va a suceder que genere algún tipo de devastación, exactamente, caos. O, algo, o cuando ya va a intentar crear un problema, ¿no? Siguiente recuadro. De igual manera, muchachos, vamos a pensar, por favor, en el aspecto sencillo del cómic, en el sketch, en el storyboard, antes, o como imagínate si tú o todos nosotros estuviéramos planeando una película o realizando las páginas de algún cómic para poder aplicarlo y darle primero la idea de que, oye, te toca dibujar a Nick Fury. Agarró una bazooka con o alguna arma con un misil y está a punto de destruir una nave porque quiere evitar que despegue la nave y ataque a Hulk, por ejemplo. Sale Nick Fury, levanta el arma y empieza el caos, ¿no? Como que apenas va a empezar todo el desastre o el desorden. Entonces vamos a intentar realizar, por favor, justo al centro,
ligeramente cargado hacia arriba, pero justo al centro de manera horizontal, dibujamos la cabecilla de Nick Fury. Justo al centro, pero un poquito arriba, ¿no? Arribita, pero al centro, de izquierda a derecha, y un poquito hacia arriba. Ahora, círculo principal, barbilla. Ligeramente, tratemos de que se vea un poquito la base de la barbilla. Esta partecita de aquí. La basecita de la barbilla. Mitad del rostro. Y altura de los ojos, con una curva hacia arriba. De igual manera, muchachos, no importa si queda más grande o más pequeño, lo ideal únicamente es entender la posición, la pose y la simpleza del dibujo comiquero. ¿De acuerdo? A 45 grados exactamente, Ian, el rostro. Ahora, ¿qué es lo principal en el rostro de Nick Fury? En un cómic, recuerden, tienen que simplificar, tienen que hacerlo lo indispensable. Hacemos un poquito el volumen de la cabeza, aunque está peloncillo, pues si tiene la cabeza un poquito más, con mayor volumen, la oreja, y lo principal, muchachos, es el parche precisamente. Y le quedó bien padre la pose porque no necesitamos dibujar el otro ojo. Con que dibujemos el parche completito, rellenamos, damos la cintilla hacia atrás de la cabeza. Y aquí se atraviesa un triangulito, mira. Aquí se atraviesa un triangulito de la gabardina. Y el resto del rostro es únicamente la ligera silueta de la frente, ceja, un poquito se alcanza a ver la nariz, y en la nariz dibujamos la fosa únicamente. Y toda esta parte ignoramos la definición y tratamos de hacer una ligera sombra en el resto de la cara. Esta sombrita, dejamos el vello por supuesto acá en el lateral de la oreja y de la cabeza. Esta parte que acabo de siluetear es básicamente el brillo. ¿Correcto? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Elvis, cuando termines hasta este punto. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Excelente. ¿Se entiende la parte del cómic? La parte de la planeación. Ahorita vamos a explicar qué película es. Es la de la primerita de Avengers. La primerita de Avengers. Ahora, intentamos hacer, por favor, sin pensar en diseñar el brazo así de manera precisa, estilizada y completa. Vamos a intentar, por favor, realizar una figura como un cilindro, empezando desde el hombro, pegadito, pegadito, y de hecho casi va a la altura del borde de la cabeza, ¿eh? Aquí. Y hacemos un cilindro del hombro al codo. Y fíjate muy bien, aquí completamos el primer cilindro y realizamos una figura aparte del codo, que es como una esferita entre el cilindro del hombro al codo y otro cilindro del codo a la muñeca. Hay muchos que todavía piensan que se necesita dibujar la figura humana y no. En ese tipo de personajes, y muchos de los personajes se realizan más por el diseño de la ropa más que por la anatomía de la figura humana. Les ahorra muchísimo tiempo. Dibujamos, por favor, la manita, muy similar a lo que hicimos con Hulk. Primero la palma de la mano. Y lo principal aquí es el recuadrito del dedo índice. Este recuadrito del dedo índice, que el resto del dedo pues se oculta en el ojillo del gatillo, ¿no? Del arma. Y el otro dedo, el que va pegadito a este, también se ve un poquito. Y aquí dibujamos 4 recuadritos para darle el efecto de los dedos doblados. 4 recuadros. El pulgar pues obviamente no se va a ver.
el pulgar no se va a ver. Muchas figuras geométricas, muchachos. Muchísimas figuras geométricas y va a estar bastante sencillo. Vamos a intentar pensarlo en un estilo y muchos se van a dar cuenta que cuando veas el dibujo al final, pues va a tener mucho el estilo del cómic. Incluso puede terminar la clase y te puedes poner a delinear, a remarcar con tinta negra el dibujo y se va a ver muy, muy comiquero, muy página interna de cualquier cómic. ¿De acuerdo? Antes de pasar al siguiente brazo, intentemos hacer lo mismo. Las sombras sencillas desde el dedo y por debajo de la mano y todo el brazo. Por debajo. Olvídense de la exactitud de la ropa. Sí le vamos a poner un poquito de pliegues, pero primero enfoquemos con la sombra. Del lado derecho, muy parecido a como lo hicimos con Hulk. Y aquí en esta parte del hombro es donde se muestran mucho más brillos. Podemos hacer rombos, podemos hacer triangulitos de luz y sombra. Triangulitos de luz y sombra para simular más que el músculo, señalar la textura de la tela. Es lo principal. Aquí la solapa que toca la cara que hicimos al inicio, esa la podemos dejar vacía. Puede haber mucha luz en esa parte. Incluso si se te perdió un poquito con el borrador, puedes darle un poco más de claridad o limpieza para que se vea más brillante. Muy bien. El otro bracito, muchachos, va a ser mucho más sencillo, porque si te fijas se ve plano. El otro brazo se ve plano. Me faltó sombrear aquí debajo de la cabeza. Simplemente hay un recuadro desde el codo, desde el hombro hacia el codo y desde el codo hasta la muñeca. Muy bien. Simplemente eso. Simplemente eso. Rellenamos. Aquí es más sencillo. Esto va a resultar muchísimo más sencillo. Ahí les mandé un mensajito para que sepan cuál es el chat correcto, porque algunos todavía están escribiendo en el otro chat, para que sepan cuál es el chat correcto. Porque hay algunos que todavía me dicen que están escribiendo en el otro. Muy bien. Perfecto. Vámonos ahora con la parte de la gabardina. Ah, no, perdón, primero el arma. Sí, hay algunos que están escribiendo en el otro de la E. Mira, y todavía siguen escribiendo en el otro. Les acabo de poner ahí el chat correcto. Fíjense, en la parte del arma, muchachos, en la parte del arma, colocamos, por favor, un cilindro muy largo. Un cilindro largo, largo, largo. No hay definición todavía. Primero colocamos un cilindro muy largo. Y sobre ese cilindro vamos a dibujar las características del arma, pero de manera muy sencilla. Lo que sí pueden hacer, miren, la puntita como de lápiz, como de lapicito, como de flecha. Dibujen la punta como de lápiz o de flecha. Y marcamos algunas definiciones en cuanto a triángulos. Muy, es que de hecho es un misil. Y muchita sombra
debajo. No necesitamos definir demasiado, solamente vamos sombreando. El cuerpo del misil es totalmente oscuro. Tiene algunos cilindros. Esto ya lo podemos dar definición sin tanta exactitud. Solamente nos interesa complementar donde está la parte del nudillo en la mano y colocar la empuñadura hacia atrás. Elvis, cuando termines hasta ahí, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí. Excelente, muchas gracias. Aquí nos esperamos un momentito para poder hacer que los demás terminen. Y mientras, puedes limpiar un poquito el boceto en caso de que se hayan perdido algunos trazos. Pueden limpiarlo un poquito. Si se te revolvieron un poquito los trazos, por favor, límpialo ya sea con la goma moldeable o con el borrador normalito de migajón. Borren sus trazos. Limpien un poquito su dibujo para que no se vea demasiado manchado, principalmente donde hay luz. ¿De acuerdo? El resto del cuerpo, muchachos, va a ser facilísimo, facilísimo. Dibujamos principalmente la espalda, el resto de la espalda. Aquí puede ser con una ligera línea cortadita para darle la arruga de la piel, de la gabardina. Y colocamos, por favor, la gabardina hacia atrás como una capa, hacia atrás. Solamente hay un pequeño triangulito de brillo. Y el resto del cuerpo desde el abdomen, desde el pecho, pasa por el abdomen y aquí se une creando esta división de las piernas, la división de las piernas y la capa. Y todo esto, muchachos, sencillamente lo rellenamos, pero trata de practicarlo en las líneas del relleno en un solo sentido. Esto te va a ayudar muchísimo, uno, a dar el efecto de cómic y otro, a practicar tus líneas que salgan parecido o bueno, muy derechitas. Hasta ahí lo terminamos. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí. ¿Qué regla de composición? Y aquí quiero agregar, muchachos, antes de terminar, quiero agregar un poquito la inclinación de algunas líneas en el fondo. No vamos a dibujar el edificio, pero quiero que agreguemos un poquito estas líneas con un par de líneas basta para poder dar un efecto de 40, no, perdón, de 30 grados. ¿Se acuerdan lo que era el efecto de 30 grados en la camarita cuando voltean? Lo comentamos hace un momento sobre lo de la característica de caos. Aquí ponemos la regla de composición, que es se le llama plano holandés. Plano holandés. El plano holandés tiene una inclinación de 30 grados, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, pero es una inclinación a 30 grados que significa caos o en algunas partes ya es cuando se empieza a poner o a crear el problema. Cuando va a iniciar el problema o cuando está todo el mundo literalmente de cabeza y hecho un caos.
Esa es una de las técnicas que se representan muchísimo en las películas de Marvel, muchísimo. Dice, donde los Capitanes América chocan los escudos. Es correcto, Alex. Y le atinaste, de hecho hay muchas. Dice Alex Vega que hay una escena de los Avengers donde los capitanes, los dos capitanes, no, que está el otro, el del futuro, el que va al pasado, intentan rescatar el maletín junto con este Tony. Y se encuentran los dos Capitán América y chocan los escudos y ahí se inclina la cámara. Y hay muchísimos ejemplos. Uno de esos es esta toma. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente. Siguiente, muchachos. En el siguiente ejemplo, vamos a tener una definición, por favor, de un dibujo también muy estructurado. Ya se fijaron quién es este. ¿Quién es este que va ahí? Y si se acuerdan en qué parte de la película sale. Es Iron Man. ¿Se acuerdan en qué parte es? Dibujamos nuestro recuadro. Cuando va cayendo, ¿se acuerdan que hay una escena donde lanzan un misil, intentan cerrar un portal, intenta cerrar un portal y lanzan el misil, según para destruir parte de las naves, pero Iron Man agarra ese misil y lo lleva hacia el hoyo de donde están saliendo todos los monstruos, donde están saliendo todas las naves. Entonces manda el misil y dentro del agujero negro ya manda el misil, explota, da contra la nave y va regresando, pero pierde todo sentido, se le apaga el traje y va cayendo hacia la Tierra nuevamente. Dice Máximo, ¿tú eres fan de Iron Man? Soy súper fan de Iron Man y principalmente por el soundtrack de la película, de las películas de Iron Man, de AC/DC. Principalmente por eso. Perfecto, muchachos. Ahora, fíjate muy bien. Fíjense muy bien. Vamos a realizar la silueta. Primero, por favor, definan dónde va a quedar el cuerpecillo de Iron Man. No intentes hacerlo tan pequeñito, no tan pequeñito. Vamos a realizar un pequeño óvalo. Hagan un ovalito en la posición del cuerpo de Iron Man. Y dentro de ese ovalito vamos a dibujar el cuerpecillo. Pero no le vamos a dar una estructura así de que bien súper definida, ¿no? En este ovalito vamos a dibujar, por favor, el cuerpo de Iron Man. Muy, muy sencillo. Va a resultar toda como una silueta principalmente. Círculo de la cabeza, barbilla, círculo de la cabeza y la barbilla. Está bien padre, ¿verdad? El soundtrack, Juan Pablo. O de hecho, en esta película de que cuando llega Tony a rescatar, o bueno, a ayudarle cuando llega Loki y está peleando Loki con el Capitán América y que Loki le empieza a ganar, ¿no? Al Capitán América. Y se escucha el soundtrack de AC/DC y llega Iron Man. Padrísima esa escena. Hombros. Dibujamos parte de los hombros. El pecho sencillamente es un trapecio, muchachos. Un trapecio. Ligeramente más ancho de lo normal. Un trapecio tal cual. Vamos a dibujar, por favor, primero el brazo que vemos hacia la derecha. Ah, de hecho, sí es cierto, una vez sí dibujamos a Tony Stark, ¿no? Dibujamos a Robert, mi tío Roberto, a mi tío Roberto Downey Jr. García. Hombro del lado izquierdo, del lado derecho. Así es la práctica del realismo con lápices de colores. Brazo hacia el codo es un recuadro como tal, muchachos. Imagínate que estás formándolo como con papelitos, como con recortes de papelitos. Antebrazo y el puño cerradillo. Sencillamente eso. Sencillamente eso.
extremadamente sencillo. Es correcto, María. Es correcto. Ahorita vamos a explicarla. Hombro del lado izquierdo y lo mismo, muchachos. Un recuadro hacia el codo, después del codo hacia la muñeca y después la manita ligeramente doblada. Y repito, en el dibujo de cómic, en el dibujo de las historietas, en el dibujo de la planeación antes de realizar la película, ese es el tipo de dibujos que se generan. Se refuerza obviamente con el escrito, con el guión o en la película precisamente con lo que va después de. Lo que va a resultar es esto, mira. Simplemente una textura rayada de la sombra sobre el traje, por supuesto, para generar una composición. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta composición? Que hay un fondo iluminado y un personaje, una silueta, una sombra. Rodilla. Aquí en la parte del chamorrito, recuadros hacia el tobillo. Y fíjate muy bien, aquí en el pie tiene una perspectiva donde va la punta hacia arriba, como una patita de pato, así, como una pata de pato. Damos definición. Esta pierna es la que vemos a la izquierda, ¿eh? Esta pierna es la que vemos a la izquierda. Al momento de que vamos silueteando, vamos rellenando también el espacio. Y la otra piernita va más para la derecha. Aquí sí se ve un poquito la pierna más ancha. Un poquito la pierna más ancha. Hacia la rodilla. Ya vieron el chamorrito que va de perfil hacia la izquierda, hacia atrás de la pierna. Y aquí este pie está más sencillo. Ya nada más es un ligero triángulo de perfil. Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí. Es una práctica muy padre para que logren entender cómo se realizan los diseños de los cómics. ¿Conocen algunos de ustedes algún artista del cómic? Alguien que realice páginas de cómic de Marvel, de DC, cualquier otra compañía, pero que se dedique a hacer páginas interiores. Jim Lee, muy bien. Frank Miller, Lobo Cuevas. Muy buena referencia, Viviana, muy buena referencia. Mi amigo, exactamente, mi amigo Lobo Cuevas. Scott Campbell, muy bien, muy buena referencia también. Ella dice, Danae, yo tengo una amiga que hace cómics muy buena, muy bueno. Perfecto. Ahora, eso es lo único que nos basta para poder entender la regla de composición siguiente. Vamos a alejar la imagen para poder ver principalmente la silueta de lo que dice este Iron Man. Estuvo muy fácil. Sí, claro, estuvo facilísimo. Hay una silueta con un óvalo rodeando el cuerpo de Iron Man. Hacemos el ovalito. De hecho, ya podemos limpiar el anterior, el que nos sirvió para posicionar a Iron Man. Podemos limpiar el ovalito si ya nos ayudó. Y en la línea del agujero se va cerrando, ¿se acuerdan? En la película se va cerrando como tipo nubecita, pero con unas líneas también muy malvadillas. Intentamos hacer un poquito de nubes, pero con aspecto triangular, con un poquito de aspecto triangular. Y antes de realizar todo el fondo, antes de realizar esta parte del fondo, colocamos dentro del agujero negro, colocamos por favor allá al fondo que se ven las ciudades, en las ciudades. Hacemos por favor una cuadrícula sencilla, con líneas muy separaditas.
Esta cuadrícula te va a ayudar a colocar precisamente algunas partes de los edificios. En el cómic no necesitas dibujar todo el super detalle de el fondo. Sí es importante dibujar el fondo, pero no todo el super detalle. Y más si se trata también a veces de una planeación únicamente. Podemos hacer algunas siluetitas y sombrear entre los edificios que se alcancen a notar. Sombrear entre los edificios. De preferencia, no peguen las líneas hacia el cuerpo de Iron Man para que no se vayan a confundir. Silueteamos, hacemos un poquito de sombras. ¿Cómo se llama esta regla de composición? Donde hay un fondo iluminado y un personaje de sombra. Contraste de luz y sombra, exactamente, Diana. Contraste de luz y sombra. Ese fondito iluminado y el personaje en silueta quedan ya para generar ese, ponemos número 1, contraste de luz y sombra. Y hay otro. ¿Cuál es? Mientras rellenamos, por favor, y traten de rellenarlo como un tipo puntito de fuga, aunque no tenga la composición. Excelente, Osiris. Un marco natural. Todo este fondito traten de rellenarlo más oscuro hacia las orillas. Hacemos esto como un pozo. Y le damos otra capita, por favor. Le damos otra capita hacia las orillas. Tratar de que se vea un poco más oscuro en las orillas. Ahorita mencionamos, dice Manuel Suárez, ¿podemos difuminar las nubes? Muy bien, me parece perfecta la pregunta específica. En la mañana me decían, maestro, ¿puedo difuminar todo? Y yo decía otra vez de que no difuminen nada, no difuminen todo, solamente cuando lo necesite. Y aquí Manuel Suárez nos acaba de dar esa respuesta. ¿A quién le gusta difuminar? Levante la mano. ¿A quién está acostumbrado a difuminar todo el tiempo? Los que estén acostumbrados a difuminar todos sus dibujos. Bueno, pues muy mal si estás acostumbrado o acostumbrada a difuminar todo el dibujo. Solamente es donde realmente se necesite. Y en este caso, donde sí se necesita es en las nubes. ¿Quién estuvo en mi clase de los personajes de terror? Los personajes de terror que redibujamos con mucha neblina, con mucho, este, sí, vaya, con mucho polvito, mucha suciedad. Eso que acabamos de hacer, sí lo vamos a poder difuminar, pero solamente en las nubes, solo en las nubes. Esto que estoy haciendo con tu dedo, puedes difuminar solo en las nubes. ¿Por qué? Mencionábamos y explicamos en la clase de dibujos de personajes de terror que el aspecto de los villanos o de los personajes malvados suelen tener mucha textura de neblina, polvo, nubes negras y suelen ser muy sucios los trazos. Por lo tanto, como Tony específicamente en esta escena se encuentra del otro lado, del lado malo, digamos, sí hay un contexto muy marcado que tiene que ser una textura muy sucia, porque está dentro de un espacio alterno donde pues todos ahí son malvados. Entonces sí tenemos que difuminar aquí, no en Tony, no en el fondo de la ciudad, no, solamente en esta parte de las nubes. Mientras anotamos la regla de composición número 2, que era marco natural. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor.
Elvis, cuando termines hasta aquí. Excelente. Este ya es un ejemplo muy sencillo. Este ya es un ejemplo muy sencillito. Y vámonos con el siguiente. Déjenme primero hago mi hoja más grande mientras terminamos o mientras terminan los demás. Perfecto. El siguiente, muchachos, vamos a eliminar este. En el siguiente ejemplo, vamos a colocar, por favor, un diseño bastante padre de Thor, en donde precisamente aquí vamos a explicar un poquito, principalmente el ángulo y la parte también del triángulo de poder, pero principalmente la parte del ángulo. Dibujamos, por favor, nuestra silueta horizontal. Nuestro recuadro horizontal, por favor. Y fíjense muy bien, aquí vamos a aplicar diferentes reglas de composición. La primera, vamos a realizar, por favor, la división de las tres partes horizontal y vertical. Tres partes horizontal y vertical. Lo puedes hacer con tu lápiz de manera normal. Yo lo marco con rojo para que no te me pierdas en la explicación. ¿Qué es lo que vamos a colocar en algún punto de interés, muchachos? ¿Qué es lo más importante en esta toma? ¿Qué es lo más interesante, lo más importante visualmente? El martillo, bueno, el martillo y el rayito, ¿no? El martillo y el rayito. Por lo tanto, vamos a comenzar, por favor, por el martillo y el rayito, justo en el punto de interés de que está arriba a la izquierda. No se trata nada más de dibujar por dibujar, de colocar nada más las figuras así como se nos da nuestra gana o como Dios nos da a entender, ¿no? Por lo tanto, trata de realizar el correcto acomodo, posicionándolo con la regla de tercios. Empezamos aquí con el martillito, por favor. Principalmente colocamos un cubo, una caja, principalmente una cajita, como un ladrillo. El mango del martillo es un cilindro vertical. Aquí tiene, es como es donde se sujeta, ¿verdad? En la mano. Y colocamos el rayito, justo colocada también en la línea vertical, como textura de fuego. Vamos a colocarlo, por favor, con líneas ligeramente texturizadas, nada lineales. Y hacemos una texturita, una silueta más bien, una silueta. Todo este rayito tienes que hacerlo muy limpio. Incluso si tienes algunos trazos que pueden ensuciar esta textura del rayito, límpialos, por favor. Con tu borrador trata de hacer que eso se vea totalmente blanco, totalmente claro, con una línea limpia. Muy bien, una línea limpiecita. Mientras van terminando, aquí explicamos la primera regla de composición, que es la regla de tercios. En el escrito, muchachos, en el guión o en la historia de cualquier película,
siempre existen muchos puestos, principalmente el guionista, el director de la fotografía, el director de la película, el director de cámaras incluso, que también trabaja junto con el director de fotografía. Y entre ellos deciden qué es lo más importante en las escenas. Y eso es lo que le da mucho valor a la película visualmente. Por lo tanto, se tienen que preocupar muchísimo por hacer que se vea perfecto. Y el hacer que se vea perfecto implica muchas reglas de composición. Dibujamos la manita, por favor. Dibujamos la manita primero con el pulgar. Primero con el pulgar y después con los 4 deditos que están aquí abrazando el mango del martillo. Puede ser un dibujo bastante simple. Solamente define los 4 deditos. Recuerden que el dibujo basado en la fotografía de cine y principalmente en las películas de Marvel son retratos o son versiones que vienen desde el cómic. Por lo tanto, aquí es como cuando dicen, es que me gustó más el libro, no el libro que la película. Bueno, pues en las películas de Marvel todas vienen de los cómics. Por lo tanto, existió también antes un libro o una historia ilustrada de manera impresa antes que la película. Y muchas de las veces las escenas o las tomas y de las viñetas en el cómic se recrean en las películas de la misma manera. Cilindro, por favor, en el brazalete que está de la muñeca hacia el antebrazo. Y aquí está la parte del antebrazo hacia el codo. Definimos como un vasito, como un cilindro. Como un vasito. El antebrazo. Y nos lleva hacia el hombro, pero colocando, por favor, con un óvalo largo. La parte del bíceps. Podemos ir sombreando un poquito y principalmente debajo del brazo. Debajo del brazo. Muy bien. Ahí está el bracito. Es uno de los pocos ejemplos en donde no siempre se debe de comenzar con la cabeza. Aquí se comienza principalmente por el objeto que está colocado de manera visualmente más atractiva, que es el martillo junto con el rayito. Ahora, muy similar a lo que hicimos con los anteriores, con las figuras geométricas, aquí colocamos por favor una especie de trapecio para la parte del pecho. Un trapecio, pero si le queremos dar un poquito más de forma, en la parte superior del trapecio existe una ligera letra V. Las sombreras de la armadura como tipo Power Ranger y que bajan hacia el pecho y el abdomen. ¿De acuerdo? Vamos a intentar, fíjate, aquí me causa mucha curiosidad. Levanta la mano quién, no sé si aquí existen algunos que empiezan primero por el cuerpo y terminan con el dibujo de la cabeza. Levanta la mano quién lo ha hecho de esa manera. Hay muchos que empiezan por el cuerpo y terminan por la cabeza. Y no siempre es incorrecto, como en este caso. Cuando lo más importante es la cabeza, pues sí, tratamos de empezar por la parte de la cabeza, aparte que es lo más complicado, pero en ciertos casos no siempre se comienza con la cabeza, como en este ejemplo, y empezamos desde el martillo, que para nosotros es lo principal, ya vimos por qué, y ahora vamos a dibujar ya hasta, o bueno, puede ser ahora la cabeza y después el brazo. Vámonos con la cabeza principal. Sacamos por favor la línea del cuello. Yo hago esto primero, una línea central que me diga la posición del cuello para poder hacer aquí la quijada, o más bien debajo de la barbilla, la quijada y después el volumen de la cabeza, del cráneo, esto de aquí. Y se une. Para que no se me confundan, esta partecita es la parte inferior de la barbilla de la quijada.
esta parte de sombra. Oreja. Y lo que le da total la forma es el diseño del cabello. Bien peinadito, por favor. Bien peinadito. Ahí está el diseñito del cabello. Y muy similar a los anteriores, no nos preocupamos por la exactitud en el rostro ni nada de eso, no. Lo que nos preocupamos en este punto es la silueta principalmente del perfil desde la boca. Bueno, aquí la boca no hay tanto problema. La nariz principalmente. La silueta en la nariz y la formita del ojo, que sencillamente nada más podemos dibujar una ligera sombra hacia arriba. Y la fosa en la nariz. La fosa en la nariz. La línea de la boca muy similar a la posición del ojo. Y con eso puede ser más que suficiente para definir el rostro o la vista del personaje. Lo demás puede ser una sombra muy simple. Muy simple. Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. Perfecto, muchas gracias. Ahora, marcamos la mitad del pecho. Vamos a darle la decoración en la armadura. La mitad del pecho. Damos unos ligeros toques decorados en la armadura. No tan preciso. Sombreamos algunos. Diferenciamos algunas formas. Muchas gracias, Mariel. Sí lo leo, pero cuando son preguntas muy directas. La silueta del otro lado. Y trata de enfocarlo en la sencillez, muchachos. No se trata de hacer un súper dibujo. Recuerden que el boceto es el alma del dibujo. Si el boceto es bueno, lo demás va a salir muy bien. Aquí aprovechamos para dibujar el resto del brazo que se une a la espalda alta. Aquí. Y en el otro brazo, que va hacia la derecha, completamos, solamente se alcanza a ver parte del hombro y el bracito que va a esconderse debajo de la viñeta del cuadro. Y todo lo demás lo podemos sombrear. ¿Dudas hasta aquí? Terminamos de sombrear nada más el hombro de Power Ranger. La barba, Thor no tiene barba. O bueno, al menos no en este. Cuando se descuide es cuando ya le crece la barbota, pero aquí en esta película no tiene así la barba. La parte del brazo, muchachos, que está del lado derecho, no va totalmente iluminado, por lo tanto sombreamos con líneas separaditas. Sombreamos con líneas separadas. ¿De acuerdo? Sombreamos esta parte con líneas separadas para así darle una ligera sombra y que no se vea totalmente blanco, totalmente iluminado. En la parte del martillo, fíjense muy bien, me voy a regresar a la parte del martillo, de hecho me faltó sombrear el brazalete. Me faltó sombrear el brazalete. En la parte del martillo existe una sombra, pero muy tenue. Muy tenue.
Dice Maite, el 16 de agosto vamos a tener clase. No sé qué sea 16 de agosto, pero si cae de lunes a sábado, sí vamos a tener clase. ¿Qué cae el 16 de agosto, muchachos? ¿O por qué me preguntan que el 16 de agosto, Maite? Hacemos la sombra muy suavecita, muy suavecita. No presiones demasiado. Y ahora fíjate bien cómo vamos a hacer el resto. En la parte del fondo, y aquí está bastante interesante este proceso. Como hay un destello bastante iluminado, bastante iluminado, vamos a generar, por favor, una ligera silueta, como un halo de luz. Van a ser silueta tras silueta para poder ir representando un poco la iluminación. Observa cómo lo vamos a hacer. Hay una manera también de escala de grises que se trabaja sencillamente con la presión de tu mano. Observa. Esta parte de aquí es un tipo de destellito. Este destellito que estoy haciendo es básicamente la primera capita del halo de luz. Después voy a hacer otra. Son diferentes destellitos, diferentes capas de luz que van a estar alrededor del martillo. En el cómic tratan de representarlo, es más complicado representarlo en un cómic, en un dibujo, porque tienes que tener muchísima visión para poder hacer o cómo representar las siluetas de la iluminación. Y el resto, un poquito más alejado. ¿De acuerdo? Ahora fíjate muy bien lo que provoca esto. Sencillamente lo que provoca esto es un degradado de colores de la siguiente manera. Vamos a intentar presionar súper ligerito, muchachos, súper ligero de esta forma. Pero no en el primer destello. El primer destello se queda vacío, se queda blanco totalmente. ¿Si alcanzan a ver lo que estoy haciendo? Súper ligero, estoy sombreando alrededor del martillo con una textura muy clarita, muy clarita. Después hago otra sombra, pero ya me brinco un espacio. Me brinco este espacio y trato de que el primer destello es blanco, el segundo es muy clarito. Este tercero que estoy haciendo es un poquito más oscuro. Levanta la mano si se alcanza a ver lo que estoy haciendo. ¿Se alcanza a ver todo bien? Gracias. Vamos por escaloncitos, sombreando, muchachos. Por escaloncitos vamos sombreando. Después el otro escaloncito. El otro escalón. Y con esto intentamos conseguir las capas de iluminación. ¿Se entiende? Recurso súper importante. Recurso súper importante cuando se trata de dibujar las escenas y cuando quieres definir precisamente o diferenciar la luz de la sombra, los brillos, los destellos. ¿Alguna duda hasta aquí? Elvis, cuando termines hasta este punto, por favor. ¿Qué regla de composición utilicé en el martillo? Con esto último que acabo de hacer. Con esto último que acabo de hacer, ¿qué regla de composición utilicé? Número 2. Dice, Viole, ¿haces dibujos con tableta gráfica o con cursor? Claro, con tableta gráfica, Violeta. Con el mouse no se puede dibujar. ¿De acuerdo? No se puede dibujar con el mouse en computadora. Tiene que ser una tableta gráfica. Dice, marco natural. Dice Violeta, hay gente que tiene experiencia con el mouse.
Pues qué triste porque pues deberían de conseguirse mejor una tableta, es más fácil. Es como cuando también te dicen, no, así de que, no, es que un amigo sabe dibujar bien padre con puro lápiz sabe dibujar bien padre. Y el entintado lo hace así, lo remarca bien padre con lápiz. Y así, pues qué triste, regálenle un estilógrafo para que lo remarque mejor. También así dibujar hay quienes tienen un montón de práctica con el mouse, pero tal vez no conocen las tabletas. ¿De acuerdo? Dice, para comprar una, se la recomiendo infinitamente. Si te gusta el dibujo y te vas a enfocar al dibujo digital en algún momento, yo sé que en algún momento te tienes que pasar al dibujo digital. Consíguense una tableta digitalizadora, una Wacom de preferencia, una tableta digitalizadora. Es como dibujar en papel, pero pues, ya conectado a la máquina, ¿no? Si no cometan el error de dibujar con mouse, solamente vas a notar una inmensidad de diferencia. Número dos, nadie me dijo el marco natural, no era el marco natural, era el punto de fuga, la regla de composición número dos. Punto de fuga. Todas las líneas que hice apuntan al martillo y al rayito. Las tabletas gráficas están mínimo, yo creo que entre 1500 de ahí para arriba. De 1500 la más baratita de la Wacom, la marca Wacom. Aquí se los anoto para que lo escriban. Wacom. W-A-C-O-M. El lápiz viene incluido junto con la Wacom. No es como los juguetes Mattel, ¿no? De que se venden por separado. No. Aquí ya vienen juntitos. El lápiz con la tabletita gráfica y se conecta por USB a la computadora, a la laptop. Aunque hay unos lapicitos que son para tabletas, para tablets. Una Samsung Galaxy o un iPad. ¿De acuerdo? Vámonos con el siguiente. Así es el lapicito Bluetooth. Vámonos con el siguiente, muchachos. En el siguiente, déjenme ver cuál es. Es más, ¿cuál quieren dibujar, muchachos? Tengo muchas opciones. Ya hicimos de los que tengo aquí. De hecho, el siguiente va a ser el último. Ya tenemos el del triángulo de poder. Tenemos el de 30 grados. Iron Man con sus armas. Ah, ese está buenísimo. Miren, aquí tengo uno que de hecho también es bien importante. Miren, tengo dos Iron Man. ¿Cuál quieren dibujar? De hecho, sigue ya sea este o este otro para explicar. El primero o el segundo, muchachos. De hecho, este no se define tan bien, ¿eh? El primero está más sencillo porque no tiene tantas armas. El primero, dice el primero, el segundo, el primero, el primero. No, pues ganó el primero. Arrasó. Perfecto. Independientemente es la misma técnica del dibujo, pero fíjense, cualquiera de los dos sirve para explicar lo siguiente. El primero. Muy bien. Arrasó el primero, fíjense. Vamos a explicar este. Independientemente, el primero o el segundo tiene el mismo nivel de dificultad, ¿eh? El mismo nivel de dificultad. Hacemos nuestro recuadrito, por favor. Es una muy buena explicación, muchachos, con esta imagen, porque primero que nada nos ayuda a entender la composición, la forma de la silueta o del cuerpo, que no es normal como lo que hicimos en Thor ahorita del bracito. Aquí es más cuadrado, más robótico todo el asunto. Con una diagonal, por favor, vamos a colocar de la esquina superior izquierda, hacemos una diagonal, yo lo voy a hacer con rojo para que no te me pierdas, una diagonal de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha.
esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha. Muy bien. ¿Cómo se llama esta regla de composición? De aquí ya empezamos con este primer ejemplo. Esta primera regla de composición se le llama la diagonal o el triángulo de equilibrio. Una diagonal de equilibrio. Hay muchísimas reglas de composición que tienen que entender para poder conocer y aplicar en sus dibujos, en sus pinturas, o simplemente cuando ves una película ya no lo vas a ver de la misma manera. Justo al centro, muchachos, justo al centro de la distancia, dibujamos, puede ser ligeramente rebasado. Círculo de la cabeza. Justo al centro, puede ser justo al centro de la diagonal. Rebasando si quieren un poquito la línea de la cabeza, no pasa nada con que esté pegadita la línea de la diagonal. Círculo principal. Traten de hacerlo grandecito, ¿eh? Traten de hacerlo grandecito porque hay algunos que lo dibujaron un poquito pequeño y tuvieron que completar mucho espacio. Línea de la mitad del rostro, ligeramente hacia la derecha, y la altura de los ojos, un poquito hacia abajo, por la mirada. Ese es el último, así es. Bueno, de hecho va a ser, este es el penúltimo, porque el último sigue un reto de 5 minutos. Un reto de 5 minutos. Levanten la mano a quién le gustan los retos, chavos. A los que les gustan los retos, esos me caen bien, porque ahí se ve si lo aprendieron o lo entendieron correctamente. Si lo entendieron correctamente, esos son los que de verdad van a demostrar. Y muy seguramente los que les gustan los retos son los que sí practican después de la clase. Levanta la mano quién dibuja después de la clase. O cuando no estamos en clase, siempre te voy a recomendar, nunca va a ser una tarea obligatoria, pero sí es una recomendación bien importante dibujar fuera de la clase para la práctica. El que no practica simplemente no va a avanzar rápido. Si no practicas y dibujas solamente en la clase, pues a lo mejor vas a avanzar un poquito más lentecillo. Barbilla, por favor, ligeramente cuadrada. Primero vamos a hacer toda la estructura del boceto y después vamos a definir ya la armadura. Dice, nos puede encargar tarea. No, no les encargo tarea a muchos porque no la hacen. Este, solamente unos cuantos la hacen. Pero no me gusta encargar tarea. La tarea es sencillamente para quien quiera avanzar en sus dibujos. Sí, es opcional. Línea de la mitad del rostro, altura de los ojos. El volumen de la cabeza, ya lo vieron, es una cabeza ligeramente vertical, no es una cabeza cortita. Ahora, olvídense de la armadura, vámonos con toda la estructura principal y luego ya después nos regresamos a definir la armadura. Dice María, la tarea es ver las películas de Avengers. Ándale, pues bueno, esa puede ser una tarea divertida. Vamos a marcar, por favor, como una tabla de surf. O bueno, no es una tabla de surf. Aquí va a ser como el personaje de Iron Man es más cuadrado por todos lados. Hacemos una caja con perspectiva. Esta cajita está debajo de la cabeza y representan la unión entre la espalda, los hombros, aquí los hombros y el pecho. ¿Sí? Es la parte de división que divide en la espalda, pechos y los hombros. Ahora dibujemos por favor tal cual la caja hacia el pecho, dibujamos el pectoral. Este boceto está padrísimo porque es todo cuadrado. Abdomen,
abdomen, y dibujemos parte de el lateral, parte de la cajita, miren, esta cajita dibujamos el lateral derecho, el lateral derecho. ¿Se entiende? ¿Se entiende la perspectiva, muchachos? Esta perspectiva, aquí también la vamos a anotar. Número 1, pues ya le pusimos aquí la diagonal, ¿no? El equilibrio, ya lo vimos cómo es. Número 2, perspectiva. La perspectiva es una vista precisamente en un ángulo, que el ángulo es la vista aérea o la vista de pájaro. Cuando la cámara o tu vista está de arriba hacia abajo observando a cualquier personaje, la vista aérea o la vista de pájaro. Cuando está de abajo hacia arriba, es la vista de gusano o la vista de hormiga. ¿De acuerdo? En fotografía, a esto es el equivalente a un ángulo en picada. ¿De acuerdo? Todo ese es el número 2. Perspectiva, que significa un ángulo, que es la vista aérea o vista de pájaro, que es en fotografía es picada. Del otro lado es contrapicada, es correcto, Michelle. Picada de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba es contrapicada. Déjenme les muestro un ejemplo de contrapicada. Miren, esa es una contrapicada. De abajo hacia arriba. Contrapicada. Y la vista en picada es esta de Iron Man. De arriba hacia abajo. ¿Se entiende? Es más una vista, la perspectiva. Ahora vamos a dibujar y a definir, por favor. Primero el brazo que vemos a la derecha porque está más facilito. ¿Qué forma tiene el hombro en el brazo que vemos a la derecha? ¿Qué forma tiene? El escorzo es también esa parte, Teresita, de la perspectiva, precisamente. El escorzo es la perspectiva de la figura humana. El escorzo, repito, es la perspectiva de la figura humana. ¿Sí? Es algo muy parecido, pero el escorzo es más enfocado a la anatomía de la figura humana. Músculos, cuerpos, luces, sombras, pero dibujo natural del cuerpo. ¿Sí? La perspectiva de manera general existe en todos lados. Existe desde fondos, desde cuerpos, cajas, de todo. Un cubo, muy bien. En la parte del hombro que vemos a la derecha, existe un cubo. Observa cómo vamos a dibujar este cubo. Una cajita tal cual, en posición de cubo. Limpiamos, por favor, con el borrador por si se nos atraviesan algunas líneas. Limpiamos para darle la perspectiva. ¿De acuerdo? Se aprecia la forma del cubo, la forma de la cajita. Ahora, una vez que ya tenemos esta posición muy clara del hombro en forma del cubo, dibujamos parte del codo. Incluso ya esto lo podemos dibujar ligeramente directo. Aquí hay un ligero cuarto de un ovalito, de un circulito. Y aquí se esconde, puede ser con un cilindro, se esconde hacia la línea. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta ese punto, por favor. Elvis, cuando termines hasta aquí. Y en el siguiente brazo, hacemos exactamente lo mismo. Ah, perdón, me faltan los alerones en la parte de atrás. Hay un volumen en la espalda, muchachos, de la armadura del traje de Iron Man. Este de aquí. Y le agregamos unos alerones que también son como cajitas. Estas cajitas. Está bien padre el diseño de este personaje porque
Tiene muchísima perspectiva y formas tan sencillas, pero al mismo tiempo tan elaboradas. Alerones, por favor, en la parte de atrás. Y volvemos a otra caja en el hombro que vemos a la izquierda arriba. Esa sería la parte superior del hombro. Y hacemos otro cubito. Otra cajita con perspectiva. Esta cajita. Limpiamos. Vamos a limpiar aquí esta parte para que no se nos crucen las líneas. Y sencillamente cuando terminemos de hacer este boceto, lo demás va a estar facilísimo. Ya nada más es ir dando luces y sombras en el efecto del cómic, por supuesto. Muy poquito se alcanza a ver. Muy poquito se alcanza a ver la zona del bíceps, que sencillamente es otra cajita, pero ligeramente incompleta por detrás. Dice, ¿dónde compraste y dónde consigo el Clip Studio? La página de Clip Studio Paint, simplemente te metes ahí, Santiago, buscas en internet Clip Studio Paint y tiene su propia página donde puedes descargar y comprar. ¿Sí? No, no es una tienda donde consigas los programas, no. No, pueden entrar directamente a la página de Clip Studio y descargarla directo. Ahí mismo les van a dar todas las instrucciones en la página. Ahora, fíjate muy bien cómo vamos a desarrollar la colocación del antebrazo. Dice, a mí me pide poner el número de serie y no sé dónde está. Ah, pues a lo mejor no lo compraste. A lo mejor no tienes piratilla. Te va a pedir un número de serie, por supuesto. Hacemos otra cajita, por favor. Pero fíjate muy bien en la posición del brazo. Observa muy bien la posición del brazo. Una cajita. Una cajita del codo hacia la muñeca. Esta cajita nos vaya a dar la perspectiva precisamente del brazo desde el codo a la muñeca y de igual manera o de manera muy parecida colocamos el volumen de la palma de la mano con otra caja ligeramente oculta, mira. Otra cajita pero más delgadita, más delgadita. Esta cajita. Esa cajita es de la palma de la mano, no incluye los dedos. ¿De acuerdo? Me voy a acercar a ese punto del brazo, de la manita principalmente. Voy a limpiar un poquito aquí para que no se me vayan a cruzar las líneas. Y lejos de que, o a diferencia de que queramos explicar el dibujo o el diseño de la mano completa, vamos a hacerlo de la misma manera. El dedo pulgar se divide en dos partes, por lo tanto hacemos dos recuadritos. Y los otros cuatro dedos se dividen en tres partes. Uno, dos y tres. Sencillamente dibuja tres partes, tres falanges. Dos y tres. En el dibujo del cómic es más sencillo. Obviamente tienes que hacerlo correcto, sabiendo que tienen tres divisiones o tres falanges. Y aunque el dibujo salga demasiado simple, el boceto tiene que estar absolutamente completo. Sí, obviamente no vas a dibujar una sola pieza en todo el dedo. Dice Sofía de León, ¿por qué se dividen los dedos, Sofía? Si la pregunta es por qué se dividen los dedos, observa tus dedos. Dóblalos y dime en cuántas partes se dividen tus dedos. En tres y el pulgar se divide en dos. Y es como les decía, es básicamente la misma, el uso del diseño del traje se basa precisamente en los músculos del humano, ¿sí? En la figura tradicional. Pero en el caso de Iron Man, pues se dibuja en lugar de líneas curvas, pues se dibujan muchas cajas, muchos cubos, muchos cuadritos, un montón de cuadritos. Levanta la mano, ¿quién ha dibujado a Iron Man? Y había batallado antes, no se quería enfocarlo a lo mejor
o haciéndolo directo, a lo mejor. Bueno, pues esta es la manera en que se dibuja, al igual que como dibujamos, por ejemplo, Transformers o cualquier dibujo de robot. Es muy similar. Vamos a dibujar, por favor, la pierna, primero la pierna que vemos nosotros a la derecha, la que está más oculta. Dibujamos, por favor. Aquí solamente se alcanza a ver un poquito. Solamente un poquito, pero también es una cajita. También es una cajita. La otra piernita va a haber dos partes. Uno es la caja que va de la cadera a la rodilla, de esta manera. Se aprecia la cajita. Después la rodilla, que es un ligero complemento, nada más la rodilla. La parte del chamorro, principalmente el chamorro que está aquí por detrás. Ya no tiene tanto volumen, nada más es la forma que se agrega. Dice, es muy curioso cómo se usan líneas rectas en muchos picos para crear superhéroes. No que se utilicen picos, sino que es el estilo del cómic, Michelle. Es más el estilo, no tanto el diseño del personaje que debe de tener picos, ¿no? Sino es más el estilo del cómic. Si dibujáramos estos dibujos con un aspecto más con curvitas y sí se verían más Disney, ¿no? Y más así, más noblezones. Y pues no son personajes nobles, son personajes soldados y que tienen un montón de peleas y de todo tipo, entonces por eso tiene que tener muchos, las figuras cuadradas y de picos. Elvis, cuando terminas este punto, por favor. Aunque no hayamos dibujado todavía la línea o el diseño del traje, ¿a poco no se veía bien padre? Ya se ve así de que viene estructurado, así de que, órale, sí se parece como un monito de Lego, ¿no? Así de que un monito formado por Legos. Con puros cubos, puras cajitas. ¿De acuerdo? Elvis, cuando termines hasta aquí, por favor. Muy bien. Y nos vamos a dar cuenta, muchachos, que sencillamente al momento de ir definiendo nuestro personaje, al momento de que vayamos definiendo, vamos a definir, por favor, primero desde los ojos. Nos vamos a regresar. Y aquí ya intentamos presionar un poquito más fuerte. Los ojos son recuadros o rectángulos, ligeramente trapecios. Definimos. Lo voy a acercar un poquito a esta parte. Son recuadros. En la parte superior bueno, toda la parte dorada de la máscara va a quedar por dentro de la cabeza, al menos la mayoría de la máscara dorada. Trata de hacerlo simétrico, es decir, dibuja un lado e inmediatamente dibuja el otro. Dibujamos un lado y dibujamos el otro. ¿Por qué? Si te arrancas a dibujar todo un solo lado, se te olvida cómo fue y al momento de hacer el otro lado ya no te queda similar o simétrico. Primero un lado y después el otro. Es una técnica bien, bien, bien sencilla que muchos dicen, no, no creo que sea verdad, pero así cuando trates de dibujar diseños simétricos, dibuja un lado y luego el otro, un lado y luego el otro, izquierda y derecha, izquierda, derecha. De otra manera no va a salir, tu cerebro te va a traicionar un poquito si terminas todo un lado y cuando empieces el otro ya ni te vas a acordar con qué iniciaste. La parte de la barbilla y la boca. Hay muchas sombras, pero en esta parte de la máscara, en la zona dorada, las líneas de las sombras deben de ser más separaditas, más claritas, a diferencia de la parte roja. Voy a limpiar un poquito mi boceto porque hay mucha sombra.
A diferencia de lo rojo, la parte roja lleva más oscuridad, lleva más sombra la zona roja que la dorada. Así que mucho cuidado, si le presionaste muy fuerte, trata de aligerar o aclarar un poquito el trazo donde vaya dorado. Y miren, aquí en la parte roja, sencillamente vamos a rellenar un poquito más. Rellenamos un poco más. Traten de tomarle foto de pantalla de una vez para que lo terminen en su casa fuera de la clase. Y levanten la mano los que quieren hacer el reto. Vámonos al reto, muchachos. Así le vamos a dejar en ese. Lo que me interesaba más era la definición. Ah, antes de que se me vayan. Me faltó la explicación de aquí. La posición en la que está, bueno, ya pusimos aquí la diagonal, ¿no? La diagonal o el equilibrio, la perspectiva. Pero observa lo siguiente y pon muchísima atención en esto porque es clave de los dibujos de superhéroe. Cuando un personaje superhéroe en la parte de la película que se trata de que el personaje del superhéroe va a vencer o va directo a alguna batalla y es un personaje, por lo tanto, de los buenos, siempre van a observar hacia arriba y a la derecha. La vista del superhéroe, la mayoría de las veces siempre va a estar arriba a la derecha. Anótalo. Arriba a la derecha. Esto significa que cuando miras en una fotografía, cuando un personaje está viendo hacia arriba a la derecha, tiene un significado positivo de victoria o hacia el futuro. Esta regla de composición es bien importante, bien importante, porque en los superhéroes es de las principales, muchachos. ¿Cómo sería si el personaje está viendo hacia la izquierda? Es todo lo contrario. Si hacia la derecha hacia arriba es positivo, victoria, futuro, hacia la izquierda abajo es negativo, derrota y pasado. ¿De acuerdo? Cuando los personajes están viendo hacia la izquierda es todo lo contrario. ¿Qué ejemplo te voy a poner? Nada más vamos a ver el siguiente. El siguiente, por favor, un reto de 5 minutos. Reto de 5 minutos. Levanta la mano quién va a hacer el reto de 5 minutos para ver si es cierto que lo comprendiste. Excelente. ¿Están listos? Hacemos nuestro recuadro. Para los que digan que todavía no tienen mucha habilidad para hacer dibujos rápidos, una, inténtenlo, o la segunda, observen el proceso del dibujo. Bien, pero trata de al menos observarlo. El ejemplo, muchachos, de el caso contrario de cuando un personaje está viendo hacia la izquierda, hacia abajo, es el Capitán América en esta escena, en donde básicamente empezamos en 3, 2, 1. Ya este está más sencillo, muchachos. Empezamos. Círculo de la cabeza. Bueno, de hecho, y aquí ya no hay mucha explicación, ya cada quien en 5 minutos, porque acuérdense que es el reto. Aquí en este personaje está viendo hacia la izquierda y ligeramente con la vista hacia abajo, porque es en la parte de la película donde casi todo está perdido, donde ya están a punto de perder, los están dominando, los están venciendo y ya no hay manera de poder rescatar la victoria, ¿no? Gracias. Y es cuando ya dices, híjole, se va a poner bien feo, ¿no? Y cuando ya empieza la musiquilla así de suspenso, de que, híjole, ¿y ahora cómo le van a hacer? En esta parte de la película llega, pues el Capitán América se está viendo todo el desastre que está pasando con todos
los aliens que están invadiendo la Tierra y que están destruyendo absolutamente todo. Y te da a entender que es un aspecto muy negativo, ¿no? En la parte de la película donde dices, híjole, ¿y ahora cómo le van a hacer? Y es cuando empiezan a llegar todos los personajes. Llega Tony, está el arquero, ¿cómo se llama? Y se juntan todos, ¿se acuerdan? Que se juntan todos. Se juntan todos y luego ya empiezan de que, a ver, haznos un paro, ¿no? Le dicen a Hulk. Y luego se juntan todos y luego este Tony Stark le dice al Capitán América de que, bueno, dicen, ¿qué onda, compi? Ya estamos todos. Dirige, ¿no? Ordena, tú ordena. Y empieza a dar las instrucciones el Capitán América hacia todos, ¿no? Y le dice a Hulk de que tú aplasta. Y la sonrisilla de Hulk, ¿no? Cuando le dice, Hulk, tú sencillamente aplasta. Y luego la carilla de Hulk. Así de que, ja, 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 ja. Y empieza a aplastar a todo mundo. Trata de observar el proceso, que es sencillamente un proceso bastante simple. Y en la parte de los detalles, muchachos, enfóquense en lo principal. Enfóquense en lo principal. Aquí, por ejemplo, lo principal no son los ojos, es la máscara. Es todo el casco, el diseño del traje del personaje. Es lo principal. Y en la parte de los ojos, por ejemplo, si lo vamos a definir, nos enfocamos principalmente en un boceto de rostro masculino. A diferencia del femenino, es la silueta o el contorno más bien del lado la parte superior del ojo, la pestaña superior, iris y pupila. Y si alcanzamos a hacer el detalle del brillo, perfecto. Parte superior del ojo, iris y pupila. ¿De acuerdo? Y es todo lo que necesitas para el ojo. No necesitas darle más detalle porque no lo necesita. Nariz, ligeramente en un prisma. Y lo más importante aquí es dibujar o señalar más bien la parte de la fosa, las fosas. La boquilla está así como que, híjole, ya valió, ¿no? La boca es una forma en trapecio, se alcanza a ver un poquito los dientes de abajo. Y el labio de abajo no se dibuja, solamente se señala la silueta o la base de la boca. La parte de la quijada trata de que sea cuadrada, muy comiquera. El cuello y todos los demás detalles pueden ser bastante simples. Lo que mucho me interesa es también que definan la luz y la sombra, la parte de brillo y las líneas de sombra pueden ser en un solo sentido, como ya lo vimos desde el principio con Hulk. Y un montón de sombra para definir el personaje. Y como mencionaba desde el inicio, no traten de hacer un personaje idéntico porque no se trata de dibujar el personaje idéntico. Simplemente la posición del personaje en un estilo cómic. El mejor ejemplo es cuando vemos el cómic, muchas de las veces ni siquiera se parecen los personajes. Es nada más el personaje simbólico que representa tal superhéroe. Como Batman, por ejemplo, hay muchos tipos de Batman, ¿verdad? Muchísimos tipos de Batman. Y aquí dijimos que hacia la izquierda era totalmente lo contrario que en la anterior. Elvis, cuando terminas este punto, por favor. Y vamos a ver nada más un minutito de la escena de la película, ¿no? Para ya
irnos. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Dudas hasta este punto? De preferencia por WhatsApp, Violeta. De preferencia por WhatsApp porque tenemos muchas camaritas. Dice, mi superhéroe favorito es Batman, dice María Eugenia. Yo creo que el mío también, fíjate. Pero principalmente el Batman Ninja. Ya le he mencionado varias veces. Está padrísimo ese diseño de personaje. O Iron Man también. Iron Man también. ¿Cómo no? Muy bien, vamos a mostrar nada más un pedacito de película que es el que estaba más padre en esta, para que noten un poquito la parte de el del debilucho, ándale. Va María, el del debilucho. ¿Están listos? Nada más un cachito, nada más para que se emocionen tantito. Ahí va. Con eso terminamos, muchachos. Aparte del debilucho, está bien padre esa escena. Cuídense mucho y nos vemos el día de mañana, dice Greta. Dice, sígale, sígale, sígale. Saquen las palomitas. Nada, no se crean. Cuídense y nos vemos el día de mañana, muchachos. Pórtense bien. Y sigan practicando.